Hola chicos, vamos a ver el práctico de laboratorio número 3, métodos hidrodinámicos, el electrodo disco rotante. En los prácticos anteriores, en el práctico número 1, habíamos trabajado con un método potenciostático, realizando la curva de polarización de estado estacionario, donde nosotros aplicábamos un potencial y esperábamos una respuesta de corriente. Ya en el segundo práctico de laboratorio, en voltamperometría cíclica, aplicábamos un barrido de potencial. Entonces trabajábamos con un método potenciodinámico. Pero siempre en esos dos prácticos habíamos trabajado con la solución sin agitación, ¿sí? En este práctico vamos a trabajar con un electrodo disco rotante, el cual nos permite mover, agitar la solución con la que vamos a trabajar. Y eso nos va a dar una serie de ventajas. Vamos a ver primero cuáles son los modos de transporte de masa que se producen durante un experimento electroquímico. Tenemos la convección, migración y difusión de materia. La convección describe el movimiento macroscópico de la solución causado por diferencias de presión o de densidad. Fíjense, acá tenemos un ejemplo de lo que pasa cuando se calienta agua. Las moléculas calientes que se van a encontrar cerca de la base del recipiente tienden a subir, mientras que las moléculas más frías que están en la superficie tienden a bajar. Y esto genera un movimiento de la solución dentro del recipiente. La convección se la puede eliminar agitando la solución de manera controlada. Eso es lo que vamos a hacer nosotros con un electrodo disco rotante. Fíjense que acá tenemos el esquema de una celda, como la que utilizamos nosotros, pero, bueno, acá vemos que tenemos el electrodo de referencia, el contraelectrodo, que es la chapa de platino. Acá tenemos un burbujeador para inyectar nitrógeno en la solución y desoxigenarla. Pero donde va el electrodo de trabajo, que habíamos trabajado con un electrodo de platino de alambre, ahora vamos a poner un electrodo de disco rotante. Por supuesto que ese electrodo tiene que estar conectado a un motor, el cual le permita rotar y generar un movimiento dentro de la solución, el cual hace que la solución, vaya hasta la superficie del electrodo a una velocidad controlada. La migración, otro de los modos de transporte de masa, es el flujo neto de especies cargadas por la influencia de un campo eléctrico. Fíjense que nosotros primero ponemos los electrodos en la solución y todavía no aplicamos ninguna diferencia de potencial, entonces vamos a tener esta solución, este espacio entre los dos electrodos que va a estar ocupado por iones de distinta carga y estas superficies se van a saturar de estos iones en función de la carga que tenga el metal a circuito abierto. Se forma la doble capa eléctrica. Ahora, ¿qué pasa cuando aplicamos una diferencia de potencial? Entonces, los iones con carga positiva van a migrar hacia el polo negativo y los iones con carga negativa van a migrar hacia el polo positivo. Se rompe el equilibrio electroquímico y aparece la migración de iones. Entonces, esta migración de iones nos puede generar un problema si nosotros queremos medir una sustancia electroactiva, una especie electroactiva, nuestro analito, pero además hay otras especies que van a estar migrando en la solución. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar un electrolito soporte. El electrolito soporte tiene que ser un electrolito inerte, es decir, que no tiene que reaccionar con la especie que estamos estudiando, con el analito, y además tiene que estar en una concentración por lo menos 2 órdenes de magnitud superior a la especie que estamos estudiando, a la concentración de esa especie. Fíjense que un electrolito soporte tiene que ser generalmente una sal inerte,
debido a que las sales son electrolitos fuertes, entonces se disocian mucho en solución. Recordemos que en solución la migración o la conducción eléctrica se produce por los iones que están en solución, mientras que en el conductor metálico, en los electrodos y en los cables, la conducción se da por los electrones. Bien, entonces, agregando este electrolito soporte, se disipa el campo eléctrico y el flujo migracional de la especie I. De esta manera, entonces, podemos eliminar la migración. Otro de los modos de transporte de masa va a ser la difusión, que es el flujo neto de especies originados por un gradiente de concentración. Acá vamos a ver la superficie de un electrodo, que es donde se produce la transferencia electrónica durante un experimento electroquímico. Y acá lo que estamos viendo es una especie O, una especie oxidada, que tiene que difundir desde el seno de la solución hasta la superficie del electrodo. Se produce la absorción de esta especie, reacciona, se transforma en una especie reducida, se desorbe y difunde hacia el seno de la solución esa especie reducida. Bien, ahora, durante un experimento electroquímico, la concentración de la especie O en el seno de la solución y en la superficie del electrodo es la misma antes de aplicar una diferencia de potencial. Una vez que nosotros aplicamos el potencial, cargamos a esa superficie, estamos favoreciendo alguna de las reacciones. Se puede dar esta reacción donde la especie oxidada se transforma en reducida o la especie reducida se transforma en oxidada. Favorecemos una de las reacciones, por ejemplo, la de reducción, y entonces la concentración de la especie oxidada empieza a disminuir. Por lo tanto, empieza a aumentar la difusión de especies desde el seno de la solución hasta la superficie del electrodo debido a que hay un gradiente de concentración cada vez mayor. Va a pasar al revés con la especie reducida. En las cercanías del electrodo, la concentración de la especie reducida va a empezar a aumentar y se va a generar una difusión de especie reducida desde la superficie del electrodo hacia el seno de la solución. ¿Cómo podemos minimizar este proceso difusional? Con la utilización de un electrodo de disco rotante. En esta diapositiva vemos el electrodo de disco rotante, que es un electrodo metálico que está empotrado en teflón. Esto que vemos acá es teflón, que es un material inerte, es decir, que no va a reaccionar ni con el metal ni con lo que tenemos en la solución. Y tiene algunas ventajas usar este tipo de electrodos, por ejemplo, que nos deja solamente una cara expuesta a la solución, a diferencia del electrodo de alambre, donde teníamos fenómenos de borde. Acá solamente tenemos una cara expuesta. Esa cara va a ser circular, como la vemos acá en una vista de planta del electrodo. Es una cara circular, lo cual también nos da una ventaja en el pulido. En el pulido del electrodo va a ser mucho más fácil pulir un electrodo de disco rotante, obteniendo una superficie reproducible, a diferencia del electrodo de alambre. Acá lo que estamos viendo es que cuando hacemos girar a este electrodo, lo hacemos rotar, se va a generar un movimiento en la solución hacia la superficie del electrodo, choca contra la superficie y la solución se va hacia los costados por fuerza centrífuga. Acá lo que estamos viendo es que a través de este electrodo se puede minimizar el proceso difusional y a medida que aumentamos la velocidad de rotación del electrodo se hace cada vez menor la película difusional. Cuanto mayor sea la velocidad de rotación del electrodo, más pequeña va a ser la película difusional, pero no podemos eliminar el proceso difusional. Lo podemos controlar y lo podemos minimizar.
Cuando utilizamos un electrodo disco rotante podemos aplicar la ecuación de Levitch. Para ello tenemos que obtener las corrientes límites, que es lo que vamos a hacer en este laboratorio. Y esa corriente límite va a ser igual a 0,620, que es una constante, n es el número de electrones involucrados en la reacción electroquímica, F es la constante de Faraday, A es el área del electrodo, C sub I es la concentración de la especie que estamos estudiando, cuando X tiende a infinito, es decir, en el seno de la solución. Nu es la viscosidad cinemática, D es el coeficiente de difusión, y omega es la velocidad de rotación del electrodo disco rotante. A partir de esta ecuación podemos determinar el coeficiente de difusión de la especie electroactiva I, el área del electrodo y el número de electrones involucrados en la reacción. Resumiendo, vemos que tanto la convección como la migración se pueden eliminar. La convección, justamente con la agitación de la solución controlada que va a generar el electrodo disco rotante, se puede eliminar. La migración se elimina con el agregado de un electrolito soporte inerte, y la difusión no la podemos eliminar, pero se puede minimizar y se puede controlar con la utilización de un electrodo de disco rotante. El objetivo de este práctico va a ser determinar los coeficientes de difusión de los complejos ferri-cianuro de potasio y ferro-cianuro de potasio sobre un electrodo de disco rotante de platino. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a obtener curvas de polarización estacionarias a diferentes velocidades de rotación del electrodo y se analizarán los resultados obtenidos con control difusional empleando la ecuación de Levitch. Acá vemos la celda electroquímica con la que vamos a trabajar, es la misma que veníamos usando en los experimentos anteriores. Fíjense que tenemos el compartimento donde va el contraelectrodo, el electrodo de referencia que es el calomel, electrodo de calomel saturado, y en el compartimento central donde va el electrodo de trabajo, cambiamos el electrodo de platino de alambre que veníamos utilizando por un electrodo de disco rotante. Esta superficie sería de platino y esto es teflón inerte. Acá estamos viendo la celda electroquímica que tenemos en nuestro laboratorio con el electrodo de disco rotante sumergido en la solución, y esto que vemos acá es el motor que permite que este electrodo rote. Este motor, además de rotar, nos permite seleccionar la velocidad a la cual va a rotar. Acá vemos un equipo comercial, este es un Autolab, fíjense que acá está el electrodo de disco rotante, tenemos un electrodo de referencia y un contraelectrodo, y acá estamos viendo la velocidad con la que está rotando ese electrodo. Acá vemos otro equipo de otra marca comercial, y este es el soporte donde está el electrodo de disco rotante con su motor. Acá vemos distintos electrodos de trabajo con el que nosotros vamos a trabajar. Tiene un área de 0,07 centímetros cuadrados, y los que estamos viendo acá son fotos de distintos electrodos de disco rotante. Fíjense, este es un electrodo donde se ve el teflón, esta es la superficie activa del electrodo, el área expuesta que queda sumergida en la solución donde se van a producir las reacciones electroquímicas. Este es el contacto eléctrico. Fíjense que pueden ser de distintos materiales, de distintas superficies, pueden ser de oro, de acero, de plata, de platino. Acá tenemos lo mismo, electrodos de disco rotante, y lo que están viendo acá son electrodos de disco anillo, que son unos electrodos especiales donde en el centro tenemos una superficie metálica y por fuera hay un anillo que es de un material diferente al del disco que está en el centro. De esa manera, fíjense que entre el disco y el anillo tenemos teflón aislante, de manera que no estén en contacto las dos superficies conductoras, y este tipo de electrodo nos sirve para estudiar mecanismos de reacción, intermediarios de reacción. Acá vemos el electrodo de referencia,
que es el electrodo de calomel saturado, ya lo vimos en experimentos anteriores, y el contraelectrodo, que es la chapa de platino de gran área. El equipamiento con el que trabajamos, seguimos utilizando el potenciostato galvanostato TEC 04. Vamos a la parte experimental. Las soluciones con las que vamos a trabajar es cloruro de potasio 1 molar, que esto va a ser el electrolito soporte, el electrolito inerte. El cloruro de potasio es una sal inerte, no vamos a ver ninguna respuesta debido al cloruro de potasio en la ventana de potencial en la que vamos a trabajar. A partir de ese cloruro de potasio 1 molar, vamos a preparar soluciones de ferri y ferrocianuro de potasio en una concentración 10 a la menos 2 molar, disueltos en el cloruro de potasio. Acá tenemos una foto del ferricianuro de potasio y el ferrocianuro de potasio. Estas dos sales las vamos a mezclar en una misma solución y se genera una solución de ferricianuro de potasio que es de color amarillo. Se preparan estas soluciones bajo condiciones estrictamente anaeróbicas, unos minutos antes de emplearla. Esta es una solución que es sensible a la luz, por lo tanto no se la puede preparar mucho tiempo antes. Y antes de los experimentos electroquímicos nos aseguramos de desoxigenar la solución con nitrógeno. En esta imagen vemos una pulidora para muestras metalográficas. Esta sirve para pulir el electrodo de trabajo, el electrodo de disco. Acá sobre esta pulidora se coloca un paño de pulido. Se pueden poner lijas también. En este caso se usa un paño de pulido sobre el cual se le agrega agua junto con la alúmina, que es el óxido de aluminio, con el cual se forma una pasta con el agua. Se puede hacer girar este plato y se apoya en ese paño el electrodo de trabajo para pulirlo, eliminar el óxido de la superficie y obtener una superficie reproducible. Vamos a obtener las curvas de corriente en función del potencial estacionaria en solución de ferricianuro de potasio bajo condiciones convectivas. Esta condición nos la proporciona el electrodo discorrotante. Se realizará un barrido lineal de potencial entre menos 100 mV y más 500 mV, van a ser los potenciales límites, con respecto al electrodo de calomel saturado a una velocidad de 5 mV sobre segundo. Esta es una velocidad muy baja. Y una velocidad de rotación constante bajo condiciones anaeróbicas, es decir, en ausencia de oxígeno. La solución de ferricianuro de potasio se burbujeará durante 10 minutos antes del primer registro y se mantendrá en atmósfera de nitrógeno durante los experimentos. Recordemos que necesitamos eliminar el oxígeno de la solución de manera de asegurarnos de que los procesos de oxidación y reducción en la superficie del electrodo se deben al potencial aplicado y no al oxígeno disuelto. Las velocidades de rotación que se van a emplear son 600, 1000, 1500, 2000 y 3000 revoluciones por minuto. Acá vemos el resultado experimental, son las curvas de corriente en función del potencial aplicado. Estas son curvas estacionarias en la solución de ferricianuro de potasio bajo condiciones convectivas. Cada gráfica está realizada a una velocidad diferente, son todos experimentos diferentes y están superpuestos. La gráfica de color rojo se realizó a 600 revoluciones por minuto, la de color azul a 1000, la de color verde a 1500, la de color rosa a 2000, la de color negro a 3000 revoluciones por minuto. El barrido se realiza desde menos 100 mV, partimos de acá, este es el potencial límite catódico, y finaliza en el potencial límite anódico, que está en más 500 mV. Estamos viendo acá, en la gráfica de color rojo, que se realiza a 600 RPM, que tenemos una
una meseta de corriente, ¿sí? Una corriente constante, a medida que va aumentando, haciéndose más positivo el potencial, vemos que la corriente no cambia, ¿sí? Llegado a un determinado punto, aumenta el valor de la corriente y se alcanza nuevamente una meseta para potenciales superiores a 350 milivolts positivo, se alcanza de nuevo una meseta. Fíjense que esta meseta inicial tiene valores de corriente negativos, o sea que esta es una corriente límite catódica, esta es una corriente límite constante. Y acá vemos la corriente límite anódica, con valores de corriente positivos. A medida que voy aumentando la velocidad de rotación, nos vamos al gráfico de color azul, vemos que aumenta ese valor de corriente límite. O sea, si yo aumento de 600 RPM a 1000 RPM, vemos que aumenta también la corriente límite. Hasta 3000 RPM vemos que aumenta la corriente límite. O sea que hay una relación directa entre el valor de la corriente límite y el valor de la velocidad de rotación. A mayor velocidad de rotación, mayor corriente límite. Y se da tanto para las corrientes límites catódicas como para las corrientes límite anódicas. Entonces esta es la primera zona que podemos analizar, donde tenemos estas mesetas de corriente y vemos que este proceso está controlado por difusión. Al aumentar la velocidad de rotación, lo que estoy haciendo es reducir la película difusional, haciendo que llegue con mayor velocidad las especies hasta la superficie del electrodo y vemos entonces que es un proceso controlado por difusión. En este segundo punto, en esta zona, vemos que todas las gráficas pasan por el mismo lugar. Independientemente de la velocidad de rotación, vemos que todas las gráficas se superponen en este punto. Esto quiere decir que en esta zona el proceso es independiente de la difusión. En esta zona el proceso está controlado por transferencia de carga y es independiente del control difusional. Y hay una tercera zona que es la que se encuentra entre este punto en el cual el proceso está controlado por transferencia de carga y estas zonas donde tenemos un control difusional, puramente difusional, estas zonas intermedias es donde tenemos un control mixto, es decir, que vemos que hay una dependencia con la velocidad de rotación, cambia con la velocidad de rotación las corrientes, los valores de corriente, pero también no se alcanza un valor de corriente límite como si se alcanza en los extremos, en la zona 1. Entonces, en la zona 1 tenemos control difusional, el proceso está controlado por difusión o es dependiente de difusión. En esta zona tenemos un proceso controlado por transferencia de carga y en estas zonas tenemos un control mixto. Bien, a partir de los resultados experimentales y de las curvas de polarización que obtenemos, vamos a construir una tabla. En esa tabla vamos a tener las distintas velocidades de rotación, de 600 a 3000 RPM, y a esa velocidad de rotación, que está en revoluciones por minuto, la tenemos que transformar en Hertz, que es 1 sobre segundo.
o segundo a la menos 1. ¿Cómo se hace esa transformación? Multiplicando 2pi por f, siendo f la frecuencia que está en revoluciones por minuto. Y eso se lo divide en 60. Entonces, transformado 600 RPM en Hertz es 62,83. También a eso le sacamos la raíz a omega, y vamos a determinar las corrientes límites anódicas y catódicas. Están dadas en miliamperes y las vamos a transformar en amperes. ¿Sí? Las corrientes límites que vamos a utilizar para el armado de la tabla las sacamos del gráfico. Fíjense que vamos a tomar el valor de la corriente límite donde vemos que se mantiene constante el valor de corriente. A pesar de que cambia el potencial, se va barriendo el potencial, el valor de corriente es constante. Para el caso de la gráfica en color rojo, aproximadamente menos 260 mA, ¿sí? Cortando en el eje Y. La corriente límite anódica va a ser 250 mA positivo. En el caso de esta gráfica de color verde, vemos que la corriente límite catódica va a ser aproximadamente menos 425 mA, y la corriente límite anódica va a ser aproximadamente 390 mA positivo. Una vez que tenemos construida la tabla, vamos a trabajar con la ecuación de Levich. La ecuación de Levich nos permite determinar los coeficientes de difusión. Tenemos la corriente límite, que la sacamos de los resultados experimentales. N va a ser el número de electrones, F la constante de Faraday, que tiene unidades de 96.500 coulombs sobre mol. El área del electrodo, 0,070 centímetros cuadrados, es el área del electrodo de disco rotante de platino. La concentración de la especie electroactiva I en el seno de la solución, esta concentración la vamos a expresar en moles sobre centímetro cúbico. La viscosidad cinemática, que tiene unidades de 0,01 centímetro cuadrado sobre segundo. La velocidad de rotación, que vimos que es una variable, tenemos dos variables, la corriente límite y la velocidad de rotación, porque cuando cambiamos la velocidad de rotación veíamos que el valor de la corriente límite cambiaba, y el coeficiente de difusión, que tiene unidades de centímetro cuadrado sobre segundo, es lo que vamos a determinar. Entonces, acá vemos la ecuación de Levich nuevamente, vemos que las variables van a ser la corriente límite y la velocidad de rotación a la 1 medio. Por eso es que construimos esta tabla de la velocidad de rotación a 1 medio, o la raíz de la velocidad de rotación en Hertz, y tenemos las corrientes límites catódica y anódica. Tenemos dos valores de corriente. Les pongo el punto 0, 0, debido a que esta es una ecuación que no tiene ordenada, por lo tanto es la ecuación de una recta que sale del origen de coordenadas, por eso ponemos el punto 0, 0. Fíjense que como tenemos dos valores de corriente límite catódica y corriente límite anódica, vamos a tener dos rectas, una dependiente positiva y una dependiente negativa. La recta dependiente positiva se corresponde con las corrientes límites anódicas, y la recta dependiente negativa se corresponde con los valores de corriente límite catódica. A partir de la pendiente podemos determinar el coeficiente de difusión. Al ser variables la corriente límite y la velocidad de rotación a la 1 medio, vemos que todos estos términos pasan a ser una constante, y del cual podemos despejar el coeficiente de difusión, al igual que lo hicimos en el laboratorio anterior de Ferro-Ferri con voltamperometría cíclica, pero en este caso utilizando una ecuación distinta, una pendiente distinta.
Estos valores van a ser conocidos. Esto es una constante, el número de electrones transferidos es 1, la constante de Faraday, 96.500 Coulomb sobre mol, el área del electrodo lo conocemos, la concentración también, que es 10 a la menos 2 moles por litro, vamos a transformarlo en mol sobre centímetro cúbico, y la viscosidad cinemática, que es una constante. Entonces, el coeficiente de difusión elevado a los 2/3 es el valor de la pendiente dividido en todo este término que pasa para abajo. Entonces, el coeficiente de difusión a la 2/3 va a ser igual al valor de la pendiente anódica o catódica dividido en 0,620 por N por F, la constante de Faraday, área, la concentración de la especie electroactiva y la viscosidad cinemática. Veamos el análisis dimensional. La corriente límite entonces va a ser igual a esta constante, 0,620 por N por 96.500 Coulomb sobre mol. El área del electrodo tiene que estar expresado en centímetros cuadrados, la concentración en mol sobre centímetros cúbicos, la viscosidad cinemática en centímetros cuadrados sobre segundo, el coeficiente de difusión en centímetros cuadrados sobre segundo y la velocidad de rotación en hertz, 1 sobre segundo. Fíjense que acá Coulomb es igual a ampere por segundo. Hacemos esta transformación porque necesitamos simplificar términos. Entonces, Coulomb va a ser ampere sobre segundo, mol se va con mol, se simplifican, mol con mol se simplifican. Acá podemos, fíjense que ya me queda todo en centímetros y en segundos, porque se fueron mol. Acá podemos agrupar centímetro cuadrado sobre segundo, centímetro cuadrado sobre segundo. Tienen distintas potencias, pero por propiedad de las potencias, si se están multiplicando, las potencias las podemos sumar. Entonces, sacamos como un denominador 6 dividido en 6 es 1, por menos 1 me va a dar menos 1, más 6 dividido en 3 es 2, por 2, 4, entonces me queda menos 1 más 4, 3 sexto. Simplificándolo me queda un medio, entonces todos estos centímetros cuadrados sobre segundo los podemos agrupar y elevarlos a la 1/2. A partir de acá ya podemos simplificar los centímetros y los segundos. Fíjense que centímetro cuadrado a la 1/2 va a ser igual a centímetro, segundo elevado a la 1/2 va a ser segundo a la 1/2, y acá fíjense que ya tenemos centímetro cuadrado, centímetro y centímetro cúbico se van a simplificar, y segundo a la menos 1 por segundo a la menos 1 va a ser igual a segundo. Entonces se simplifican también estos 2 segundos y me queda la corriente límite en ampere. Como tenemos dos pendientes, una pendiente positiva y una pendiente negativa, vamos a tener dos valores de coeficiente de difusión. El valor del coeficiente de difusión obtenido con la pendiente positiva se va a corresponder a la especie ferro, al ferrocianuro de potasio, y nos da un valor de 6,06 por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados sobre segundo. Y el cálculo realizado con la pendiente negativa da un valor de 6,99 por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados sobre segundo y se corresponde con la especie ferricianuro de potasio. Vemos entonces que tenemos dos especies, el ferrocianuro de potasio y el ferricianuro de potasio, que tienen valores de coeficiente de difusión diferentes. Como decíamos en el laboratorio anterior, es lógico que sea así, debido a que el ferrocianuro de potasio tiene un átomo de potasio más, entonces este complejo es más grande, más voluminoso, y por lo tanto va a difundir más lento, va a tener un coeficiente de difusión menor que el ferricianuro de potasio, que puede difundir más rápido al tener un átomo de potasio menos. Bien, con los resultados experimentales obtenidos a partir de los experimentos, vamos a hacer una comparación con valores de coeficiente de difusión obtenidos de literatura.
Acá tenemos el valor del coeficiente de difusión para la especie ferro, que es 5,81 por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados sobre segundo, y para la especie ferro y cianuro de potasio, que es 6,77 por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados sobre segundo. Estos valores de bibliografía son obtenidos para un sistema termostatizado a 25 grados centígrados y empleando hidróxido de sodio como electrolito soporte. Recordemos, nosotros utilizamos como electrolito soporte cloruro de potasio, no hidróxido de sodio. Y por otro lado, el experimento fue realizado en el laboratorio sin termostatizar, es decir, se utilizó la temperatura del laboratorio, no se controló la temperatura regulándola con un termostato. Entonces podemos calcular el error relativo, que va a ser el valor del coeficiente de difusión teórico menos el experimental, dividido en el coeficiente de difusión teórico por 100. En el caso de la especie ferro-cianuro de potasio, el error es de 4,30% y hacemos el mismo cálculo para la especie ferro y cianuro de potasio y tenemos un error de 3,25%. ¿A qué se debe esa diferencia entonces entre los resultados que obtenemos nosotros y los de bibliografía? A el electrolito soporte utilizado y a no termostatizar la solución. A modo de conclusión, podemos decir que a partir de los resultados experimentales se determinaron los coeficientes de difusión empleando la ecuación de Levins para la especie ferro-cianuro de potasio y para la especie ferro y cianuro de potasio, y se compararon estos valores de coeficiente de difusión obtenidos experimentalmente con lo de la bibliografía y se calculó el error relativo. Ustedes van a tener en el aula virtual a disposición resultados experimentales de años anteriores, diferentes a los que están en este video, y a partir de esos resultados van a poder realizar su informe y calcular los coeficientes de difusión y el error relativo utilizando esos valores.